Amables oyentes, una vez más nuestro saludo fraternal en esta hora, en el nombre de Jesús. Hoy basamos la lectura de la palabra en San Lucas 10, verso 41. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El tema, los afanes del hombre. Los afanes del hombre. Los afanes sobre cosas temporales no solamente producen inquietud, sino también turban el espíritu del ser humano. El afán no cabe en la vida de quien cree en el amor y la provisión de Dios. No es posible que se inquiete nadie que diga, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si eso es una provisión de Dios, ¿por qué tenemos que afanarnos? ¿Por qué tenemos que empezar a gemir, a llorar cuando las cosas no salen bien? El Salmo 23:1 es contundente, el Señor es mi pastor, nada me faltará. La experiencia del cuidado de Dios con los suyos nos lleva a una conclusión de que nunca nadie ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esto está en el Salmo 37, verso 25. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente o descendencia que mendigue pan. Las causas del afán que conduce a la ansiedad es la vida separada de Dios. La gente que no conoce al Dios de la Biblia, la gente que practica un credo religioso confiando en un objeto, poniendo su fe a la disposición de un objeto, es la persona a quien Dios le dice, no os afanéis pues por vuestra vida. La vida es lo de máximo valor en la tierra. Satanás le dijo a Dios, cuando procuraba la ruina de Job, que todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Eso está en Job 2:4. Pero el creyente sabe que su vida está en la mano de Dios, especialmente en esta dispensación de la iglesia, donde la cruz pone de manifiesto la dádiva suprema de Dios y el valor que la vida de los salvos tiene para Dios. Ningún creyente debía estar ansioso por su vida. El apóstol Pedro da la solución para la ansiedad personal cuando dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, cuando viene la angustia, cuando nos visita el dolor, tal vez el luto, no hay que correr para ninguna parte, no hay que solicitar la mano del hombre, es echar toda vuestra ansiedad sobre él, porque si hay alguien que tenga cuidado de sus pueblos, de sus hijos, es el Señor. Satanás procura hacer zozobrar la esperanza cuando el cristiano está en medio de una prueba, cuando las dificultades surgen. Y, y viene la pregunta, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me sucede a mí? Eso no tiene respuesta. Vendrá el tentador para producir la desconfianza en la provisión y en el cuidado de Dios. En medio de la angustia y del conflicto, el diablo intentará distorsionar la mirada de la fe para que el creyente se olvide que las pruebas son una provisión en la permisión divina para fortalecer a sus hijos y hacer posibles que ellos más grandes reciban más grandes y más altas bendiciones. Las pruebas nos llevan a entender cuánto hemos aprendido a depender de Dios. Entonces, es necesario considerar permanentemente que si Dios nos dio lo que de mayor valor tenía, es decir, que se hizo carne para venir a buscarnos y a salvarnos, ¿no nos dará con Él también todas las cosas? Romanos 8:32. Esta era la seguridad del apóstol Pablo en relación con la provisión para los creyentes. Mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:19.
la ansiedad, olvida las promesas divinas y esteriliza la oración que pide al Padre del cielo. La provisión del pan de cada día. Eso lo conoce Dios de pe a pa. Él sabe que tienes un estómago, que necesitas el desayuno, que necesitas el almuerzo, que necesitas una buena cena, que necesitas ropa, que necesitas vestido. Entonces, entonces, el Salmo 136 nos dice que tenemos que buscar los medios necesarios para la subsistencia cotidiana. Eso es lícito. Salir a trabajar, eso no es desconfiar del Señor. Al contrario, el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces, buscar trabajo no es ningún delito. Y tampoco Dios nos manda quedarnos encerrados en la casa, esperando que todo nos llegue allá. No, Dios al flojo no le da nada. Entonces, es lícito salir a trabajar, pero angustiarse, llegar a faltar algún día es una demostración de falta de fe y de falta de confianza en las promesas del Señor, quien abre su mano y da provisión para todo ser viviente. Eso está escrito ahí en el Salmo 136, se lo voy a explicar con mucho gusto. Salmo 136, el versículo 25 textualmente dice, el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Entonces, no, usted no es la excepción, hermano querido, amable oyente. Este mensaje es para creyentes. Este mensaje es para cristianos. Estas promesas son para los cristianos, para los verdaderos hijos de Dios. Entonces, entonces viene la otra parte del tema de esta hora. Dice, ¿por qué os preocupáis por el día de mañana que habéis de comer, que habéis de vestir? Porque ni siquiera se preocupen por vuestro cuerpo que habéis de vestir. El cuerpo es parte integrante del hombre y una expresión visible de la vida. De tal manera que como habrá provisión para el mantenimiento de la vida, así también habrá lo necesario para el cuidado del cuerpo. Este es un argumento lleno de lógica. Si hay recursos para la vida, habrá recursos para el elemento que, que lo expresa, que se necesita. La vida y el cuerpo en este sentido es la dimensión total de la personalidad. Entonces, viene la respuesta de Dios. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. El que sostuvo a Israel 40 años en el desierto, donde no habían almacenes de ropa, pero su vestido nunca se envejeció. Al bebé, no olvidemos que el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. Y entonces, si no habían almacenes de ropa, ¿de a dónde se conseguía la ropa para las túnicas para los niños que iban creciendo? La Biblia nos dice que las túnicas crecían en la medida que el niño iba creciendo. No les faltó el maná durante 40 años. No habían doctores, no habían droguerías, no habían farmacias, no habían hospitales, pero en 40 años el pie nunca se les inflamó. 40 años y dice el salmista que nunca se enfermaron. Entonces, la vida es más que el alimento, porque este sirve para sustentar a la vida. La una y la otra proceden de Dios mismo, pero lo segundo, esto es el alimento, está al servicio de la vida de cada creyente. Entonces, queridos hermanos, ¿por qué os preocupáis? ¿Por qué os preocupáis por el día de mañana que habéis de comer? Déjele esa preocupación a los inconversos. Ellos son los que viven pensando, ¿y qué será de mi mañana? ¿Y qué será de mi futuro? ¿Y qué será? ¿Será que me van a echar de la empresa? La Biblia dice, porque los inconversos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenemos necesidad. Precioso, San Mateo 6:32. Dios conoce tu necesidad
y la mía. Y finalmente quiero dejarles un versículo que lo encontramos ahí. Lo encontramos en la carta de los Filipenses. Por nada estéis angustiosos, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y súplica en el Espíritu con acción de gracias. ¿Por qué dice con acción de gracias? Porque que cuando pedimos sabemos que Él nos va a responder. Y finalmente hay un versículo que está aquí. Dice textualmente, porque yo digo, no te dejaré ni te desampararé. Queridos hermanos, aprendamos a poner nuestra confianza en el Señor, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Un abrazo en espera de que este sencillo mensaje le sea de grande bendición para todo el que lo recibe. Bendiciones, un abrazo, Dios les bendiga.